Buenas noches y sean ustedes bienvenidos al primer seminario de defensa judicial y extrajudicial de los intereses del Estado, organizado por los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad de los Andes. Como primer número tenemos palabras de inauguración del evento a cargo de la señora directora de la carrera de Derecho de la Universidad de los Andes, doctora Mabel Aguilar Bernal. Muy buenas noches a todos los presentes. Soy la directora de la carrera de Derecho de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Mabel Aguilar Bernal. Y bueno, me es grato, realmente poder inaugurar el primer seminario sobre la temática de defensa judicial y extrajudicial de los intereses del Estado. Agradecer también infinitamente al curso de sexto semestre en nuestra universidad, quien ha tenido la motivación de realizar este seminario a la cabeza del doctor Ricardo Abel Rojas, docente de la materia, y bueno, a todos los estudiantes que son parte de este curso. Sabemos que es un tema muy importante para nosotros, tanto como estudiantes de la carrera de Derecho, como profesionales en el ámbito del derecho, y también un tema importantísimo para todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Agradecer infinitamente la participación de los ponentes, expositores de nuestro seminario, agradecer a la doctora María Isabel Rojas Ticona, al doctor José María Cabrera Dalense, al doctor Pablo Menacho Diesiderich, por el apoyo que está dando la universidad en cuanto a la participación. Sabemos que todos nos vamos a enriquecer de conocimientos en cuanto a esta temática, siendo que los expositores, la expositora y los expositores son parte de tan importante institución y bueno, pues con su experiencia nosotros vamos a estar contentos de recibir esa experiencia y esos conocimientos que ellos tienen en esta importante institución. Muy bien, para no acortar más el tiempo, concluyo con nuevamente agradecer y bueno, pues la Universidad de los Andes con estas actividades lo que pretende es socializar temas tan importantes en el ámbito jurídico. Muchas gracias, muy buenas noches, podemos continuar con el programa. Agradecemos la gentil participación de nuestra estimada directora de carrera, la doctora Mabel Aguilar Bernal. Continuando con el programa, tengo el agrado de presentar a nuestra primera ponente, la doctora María Isabel Rojas Ticona, quien participará esta noche en la ponencia de rol de la Escuela de Abogados del Estado. La doctora María Isabel Rojas Ticona es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Mayor Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, diplomada en Derecho Constitucional de la UNESCO de la Universidad del Valle, candidata a doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Bolivia, especializada en diferentes áreas referidas a los derechos humanos, en la Organización de los Estados Americanos, Programa Regional de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros. Es también docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar, sedes Bolivia y Ecuador, y en las universidades de Otavalo, en Ecuador, Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, Centro de Estudios de Posgrado e Investigación, Universidad Gabriel René Moreno, Universidad Autónoma Tomás Frías, Universidad Autónoma Amazónica de Pando. Docente de pregrado en la Universidad Católica de Bolivia, San Pablo,
Unidad Académica de La Paz y Santa Cruz, Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y directora de la carrera de Derecho de la Universidad Católica San Pablo Regional Cochabamba. Investigadora doctoral en la Universidad para la Paz en Costa Rica. Investigadora doctoral en la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador. Ha desempeñado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia, Procuraduría General del Estado y el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Actualmente desempeña funciones de responsable de proyectos y programas de formación y capacitación continuas en la Escuela de Abogados del Estado. Invitamos a la doctora Marisabel Rojas Ticona a iniciar su ponencia, recordando que las preguntas podrán ser realizadas en el chat una vez dada su ponencia. Gracias. En pantalla no tengo imagen. Aquí en la máquina no tengo imagen. Buenas noches. El problema técnico del tema de la imagen. En principio, mi más sentido agradecimiento con la Universidad de los Andes por la invitación extendida a la Escuela de Abogados del Estado para formar parte de este seminario denominado la defensa judicial y extrajudicial de los intereses del Estado. Saludo a las autoridades universitarias que nos acompañan. Asimismo, saludo a los expositores que nos acompañan esta noche, al doctor Cabrera y al doctor Minacho. Asimismo, aplaudo y felicito la iniciativa de los estudiantes de la universidad para tener estos espacios académicos de debate dentro de lo que es el derecho constitucional, en lo que es las atribuciones y competencias de la Procuraduría General del Estado en cuanto a lo que es la defensa internacional y nacional de los intereses del Estado. Si me dan un minuto, por favor, yo no tengo la imagen de retorno de las diapositivas. Probablemente ustedes nos están viendo, pero quisiera 5 minutos de su tiempo mientras puedo ver la imagen de retorno. De todas maneras, no sé si pueden poner la primera lámina, que es evolución constitucional. Bien, de todas maneras, la primera lámina que yo había presentado en la imagen dentro de que ustedes pueden compartir, una primera es una evolución constitucional del derecho boliviano. Tenemos la primera constitución de 1826 hasta la constitución del 2009, que es lo que quiero presentar en esta primera etapa, nuestra primera constitución política del Estado, en la que se establecen los derechos, los deberes, las garantías constitucionales que están previstas en la norma fundamental del Estado. Tenemos una primera reforma constitucional en la Constitución de 1831, y esa reforma constitucional, conforme al derecho constitucional boliviano, tiene 19 reformas. Estas 19 reformas incluyen reformas parciales a la Constitución. Dentro de estas reformas parciales podemos ir dividiendo en lo que es un constitucionalismo clásico en esta primera etapa del derecho constitucional, un modelo de Estado que representa un Estado monocultural. Tenemos reformas parciales que establecen la Constitución del 94, en la que se establece el multiculturalismo dentro del Estado boliviano, y luego tenemos en la Constitución de 1995 importantes reformas constitucionales que hacen al derecho constitucional en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. Tenemos la creación del Defensor del Pueblo, tenemos la creación de lo que es el Defensor del Pueblo,
tenemos el Tribunal Constitucional. Y quiero hacer un paréntesis en cuanto a lo que son las atribuciones y competencias del Tribunal Constitucional. Este primer Tribunal Constitucional es el encargado de velar por la supremacía de la Constitución y ejercer el control de constitucionalidad. En esta primera línea del Tribunal Constitucional, que tiene su sede en Sucre, por ejemplo, tenemos la línea que ha sido desarrollada por el Defensor del Pueblo, por Ana María Romero, en cuanto a la protección de derechos fundamentales de grupos en condición de vulnerabilidad. Es una sentencia hito que tenemos dentro del constitucionalismo, es en cuanto a la protección de las personas con enfermedades terminales. Entonces ha marcado un antes y un después dentro de nuestro constitucionalismo la creación de este Tribunal Constitucional. Hasta antes del Tribunal Constitucional se ejercía a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta Corte Suprema de Justicia de la Nación es la encargada de velar por toda la justicia ordinaria, y no teníamos una sala especializada tal cual como lo tiene Costa Rica para ejercer el control de constitucionalidad. Y a partir de 1994 tenemos un tribunal concentrado de constitucionalidad, al igual que lo tiene Austria, al igual que lo tiene Checoslovaquia, al igual que lo tiene el Tribunal Federal Constitucional Alemán, al igual que lo tiene el Tribunal Español. En Latinoamérica tenemos la Corte Constitucional de Colombia, tenemos la Corte de Ecuador, tenemos el Tribunal Constitucional de Perú, tenemos en Costa Rica tenemos una sala constitucional. Entonces se despliega en América Latina un órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución y ejercer el control de constitucionalidad. En ese sentido, es marcada dentro de nuestro constitucionalismo en la Constitución de 1995, cuando se introducen estas instituciones que son importantes. También quiero hacer reflejo de lo que es un constitucionalismo social, que está marcada en la Constitución de 1938, en la que se establecen los derechos sociales dentro de nuestro ordenamiento constitucional. En la Constitución de 1880 se introduce el habeas corpus como esta acción que protege los derechos fundamentales, el derecho a la libertad. Tenemos en la Constitución, también se introduce vía reforma constitucional, en la de 1967 el amparo constitucional, y también tenemos en la reforma del 2004 que se introduce el habeas data. Entonces, en esta primera etapa del constitucionalismo tenemos la de 1826, un constitucionalismo clásico, luego avanzamos a un constitucionalismo social, tenemos un constitucionalismo multicultural con la reforma del 2004, y por último tenemos una reforma total a la Constitución a través de una asamblea constituyente. 19 reformas parciales dentro del constitucionalismo boliviano se ha tenido, que se han reformado partes, ya sea de la parte dogmática o de la parte orgánica de la Constitución. El 2009 se reforma la Constitución de manera total a través de una asamblea constituyente que se instala en la ciudad de Sucre, y en la ciudad de Sucre se trabaja hasta el 2009 con diferentes etapas dentro de la reforma de la Constitución, de reformar la parte dogmática, los derechos, los deberes y las garantías constitucionales. Se establece un nuevo modelo de Estado, se establece una nueva denominación a las acciones de defensa. Dentro de estas acciones de defensa tenemos a la acción de libertad, que en la de 1880 era denominada como habeas corpus. Tenemos la acción de amparo constitucional, la acción de cumplimiento, la acción popular, las acciones de inconstitucionalidad, que pueden ser abstractas y concretas. Luego tenemos en esta parte dogmática los derechos, los deberes, las garantías, las acciones de defensa. Luego tenemos en una parte orgánica de la Constitución establecidas las atribuciones y competencias de los órganos del Estado. En la primera Constitución de Bolivia se establecían 4 poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral.
con la reforma de 1831, se reforma parcial y se quita el órgano electoral. Se lo restituye como órgano del Estado en la reforma total a la Constitución, que ha sido a través de esta Asamblea Constituyente. Entonces tenemos estas dos partes identificadas de la norma fundamental del Estado, que es una parte dogmática, modelo de Estado, acciones de defensa. Luego tenemos en una parte orgánica las atribuciones y competencias de los diferentes órganos del Estado. En ese entendido, dentro de esta parte orgánica de la Constitución se encuentra la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del Estado está regida a partir de los artículos 229, 230 y 231 de la Constitución. Tenemos nuestro marco constitucional, tenemos nuestro marco legal, que también establece la ley de la Procuraduría General del Estado, y luego tenemos también cada una de las instituciones que están dentro de nuestra norma jurídica. La interpretación y el desarrollo ha sido a cargo de este Tribunal Constitucional, que después del 2009 tiene la denominación de Tribunal Constitucional Plurinacional. En la sentencia 0353, quebrado 2012, es una acción de amparo constitucional que presentan por la vulneración de los derechos al trabajo, a la remuneración justa, ya que existe una persona que ha ganado un proceso de competencia dentro de impuestos internos y trabaja 5 días, pero no llega el memorándum, y luego ella va presentando diferentes cartas ante esta institución y esta institución no le da una respuesta. Esto llega hasta una acción de amparo constitucional y dentro de lo que es una sentencia constitucional, tenemos los fundamentos jurídicos del fallo, que es la interpretación que hace el Tribunal Constitucional como órgano máximo de control de constitucionalidad y el que vela por la supremacía de la Constitución, interpreta la Constitución. Establece en el fundamento jurídico 3.1 cuál es la función de la Procuraduría General del Estado. En esta sentencia establece que tiene que tener un eficaz cumplimiento procesal en la defensa de los intereses del Estado. En los intereses del Estado, ya sea a nivel nacional o ya sea a nivel internacional. Si es en nacional, tanto en lo administrativo como en lo ordinario, y en lo internacional, ya sea en lo arbitraje o en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces tenemos que la Procuraduría General del Estado, sus roles están establecidos en la norma fundamental del Estado, pero también están establecidos y desarrollados a través de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. La que estoy desarrollando es la 353, quebrado 2012, que es una sentencia fundadora respecto a las atribuciones y competencias de la Procuraduría General del Estado. En esta sentencia, el Ministerio Público hace mención en la parte procesal, cuando interviene, que debería haberse llamado a la Procuraduría General del Estado. Es por eso que en los fundamentos jurídicos del fallo, el Tribunal Constitucional establece que la Procuraduría General interviene en aquellos procesos en los que es la parte directa, no aquellos otros casos. Entonces, en este caso, como no era una parte directa del proceso, entonces desarrolla las atribuciones y competencias dentro de lo que es la jurisprudencia constitucional. Entonces tenemos, cuando hablamos de las atribuciones y competencias de los órganos del Estado, tenemos el marco constitucional. Para desarrollar y entender más una institución, pueden ingresar a la página del Tribunal Constitucional, pueden ir poniendo palabras claves para ir entendiendo y desarrollando aquellos conceptos que el Tribunal Constitucional ha desarrollado. La 353, quebrado 2012, establece las funciones y atribuciones de la Procuraduría General del Estado, que es la defensa eficaz de los intereses del Estado, a nivel nacional, a nivel internacional. Entonces, esta es una primera parte que nos establece las funciones y atribuciones de la Procuraduría.
Asimismo, cuando hablamos de la defensa de los intereses del Estado, hace la defensa tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas. En el sistema interamericano está compuesto por la Comisión y por la Corte Interamericana. La Comisión tiene sede en Washington y tenemos soluciones amistosas que se han dado, como es el caso de Meseta contra Bolivia, en el cual el Estado ha asumido la responsabilidad internacional y hemos llegado a una solución amistosa. Luego tenemos casos que han sido tramitados ante la Corte Interamericana, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos diferentes casos, los que tienen sentencia. Los últimos que tenemos es el caso IVE contra Bolivia y el caso de Lupe Andrade contra Bolivia. En ambos casos, la Procuraduría ha asumido la defensa, tanto en Comisión como en Corte Interamericana, y luego se está haciendo la acción de repetición contra la responsabilidad internacional del Estado, contra aquellos funcionarios que no han cumplido lo que son los estándares internacionales establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Este Sistema Interamericano de Derechos Humanos forma parte de ese bloque de constitucionalidad establecido en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que nos establece que la Constitución es la norma suprema del Estado, pero también lo forma parte el bloque de constitucionalidad. Dentro del bloque de constitucionalidad están los tratados internacionales y vía jurisprudencia, como lo es la sentencia 110/2010, se establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana forma parte de este bloque de constitucionalidad. Entonces, todos los órganos del Estado tienen la obligatoriedad de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana en todos los casos. Por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, México ha dicho es vinculante y obligatorio solamente las sentencias que han sido emitidas para el caso mexicano. En el caso boliviano no. Eso quiere decir que todas aquellas sentencias emitidas por los estados parte de la OEA son de cumplimiento obligatorio. En ese sentido, cuando nosotros vamos al sistema interamericano, se establece responsabilidad, la Procuraduría está ejerciendo una acción de repetición contra aquellos funcionarios que no hayan cumplido lo establecido en esto que se ha denominado el control de convencionalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces tenemos aquí la defensa de los intereses del Estado, ya sea tanto en el sistema interamericano, ya sea en los arbitrajes internacionales, y a través de la jurisprudencia nos establece que esa representación tiene que ser de manera eficaz. Tenemos un contexto constitucional, tenemos nuestra primera constitución, tenemos un constitucionalismo clásico, un constitucionalismo social, un constitucionalismo pluricultural y un constitucionalismo plurinacional que se establece a partir de la reforma del 2009. En el 2009, cuando hablamos de este constitucionalismo plurinacional, es a partir de los estándares establecidos dentro del neoconstitucionalismo, que nos habla del bloque de constitucionalidad en el cual todos los servidores públicos tienen la obligatoriedad de cumplir aquellos estándares que están establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces llegamos a este constitucionalismo del 2009, donde se reforma la parte dogmática, la parte orgánica de la Constitución. En la parte dogmática tenemos un nuevo modelo de Estado, las acciones de defensa, tenemos los derechos, los deberes, las garantías en esta primera parte de la Constitución Política del Estado. En una segunda parte tenemos lo que es los órganos del Estado con atribuciones y competencias establecidas dentro de nuestra norma fundamental. La Procuraduría General del Estado es una institución constitucional que están establecidas sus atribuciones y competencias en el artículo 229 al artículo 230. ¿Qué institución ha desarrollado los conceptos y atribuciones de los órganos del Estado? Es el Tribunal Constitucional Plurinacional. La sentencia fundadora respecto a las atribuciones y competencias
de la Procuraduría es mediante la sentencia 0353, quebrado 2012, donde se establecen las atribuciones y competencias de la Procuraduría. Asimismo, se establece que es la defensa nacional e internacional. En la defensa nacional tenemos en las acciones de defensa cuando ha sido parte directa del proceso. En las internacionales tenemos en arbitraje y tenemos dentro del sistema del sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos, y en el tema del sistema interamericano a través de la Comisión en caso de soluciones amistosas, y en la Corte Interamericana a través de las sentencias. Cuando cerramos las sentencias en el sistema interamericano, se ejerce una acción de repetición. Actualmente se está realizando la acción de repetición contra lo que es el caso IDE y contra lo que es el caso de Lupe Andrade. Este sería el escenario constitucional, el escenario normativo constitucional y el escenario vía jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia del sistema interamericano en cuanto a la defensa de los intereses del Estado por la Procuraduría General del Estado. Llegamos a lo que es el rol de la Escuela de Abogados del Estado. La Escuela de Abogados del Estado es una entidad que forma parte de lo que es la Procuraduría General del Estado, es la entidad académica que forma a servidores públicos, que forma parte de la entidad estatal o que deseen formar parte de lo que es el aparato estatal. Sea la Escuela de Abogados ha desarrollado lo que son maestrías, diplomados en defensa internacional del Estado, pero también ha desarrollado cursos cortos en lo que es la capacitación de abogados que ejercen la defensa de los intereses en diferentes instituciones estatales. Asimismo, la presente gestión, nosotros hemos realizado webinars, hemos realizado cursos cortos. Dentro de esos cursos cortos podemos hacer mención de uno dictado por control de convencionalidad por el doctor Rivera, y también tenemos lo que es nuestro programa obligatorio en cuanto a gestión pública y defensa de los intereses del Estado. Es un programa que tiene 180 horas académicas y formado por 6 cursos, y dentro de estos 6 cursos se tiene 30 horas académicas. El cumplimiento del programa a través de normativa jurídica obligatoria se establece que todos los funcionarios que ya están dentro del año dentro de una institución pública tienen que haber cumplido con este programa. Entonces, en las diapositivas nosotros tenemos lo que son los enlaces, tanto de lo que es los enlaces de la Procuraduría, tenemos los enlaces de la Corte Interamericana, del Tribunal Constitucional, de nuestra página del Colegio de Abogados. Entonces, ustedes, el momento que ustedes lo puedan ver, si compartimos la pantalla, ahí tienen el CIEC. No sé si podemos entrar a la página del CIEC, por favor. Bien, en el tema del CIEC está nuestro programa obligatorio, que ustedes lo pueden ver. También está la página de Facebook de lo que es la Escuela de Abogados del Estado, que la misión es la formación y capacitación de los profesionales abogados y otros profesionales que presten o deseen prestar servicios en la administración del Estado. Entonces, con la última lámina, donde tengo lo que es el organigrama de la Procuraduría General del Estado, están las demás subprocuradurías que ustedes las pueden ver, y está igualmente las 9 unidades descentralizadas en todo el país que asumen la defensa de los intereses del Estado. Asimismo, se presenta lo que es el link del Tribunal Constitucional, que ustedes que deseen ingresar también lo pueden hacer. Asimismo, está la página de la Corte Interamericana para que ustedes puedan revisar aquellas sentencias en las que se ha establecido lo que es la responsabilidad internacional del Estado. Bien, con esta introducción general que nosotros tenemos en cuanto a lo que es
la Procuraduría General del Estado, las atribuciones normativas constitucionales que están previstas en la Constitución, lo desarrollado por el Tribunal Constitucional, la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana, nuestras páginas para que puedan ingresar a los cursos de formación continua y aquellos webinars que nosotros estamos lanzando, siempre para lo que es la capacitación de servidores públicos y otros funcionarios que prestan servicios dentro de las entidades estatales, pero también para fortalecer las capacidades dentro del ámbito jurídico. Bien, entonces estamos viendo ahora, por ejemplo, lo que es la página de la Escuela de Abogados de CIEC, donde están los 6 cursos que forman parte de este programa obligatorio. Cada uno tiene 30 horas académicas y un total de 180 horas académicas. Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, uno que es el primer curso, que son los fundamentos para la gestión pública y la defensa legal del Estado. Entonces ahí vamos viendo, ustedes ingresan al primer grupo y luego aprueban el primero, luego van al segundo y así secuencialmente hasta obtener el programa que por norma todos los funcionarios públicos tienen que tener aprobado este programa. Bien, entonces con esto yo cerraría mi participación respecto a lo que es el rol de la Escuela de Abogados como parte de la entidad académica de la Procuraduría General del Estado. Estoy atenta a los comentarios o las preguntas que podría haber. Sin nada más, muchas gracias. Bueno, agradecemos la gentil participación de la doctora María Isabel Rojas Ticona. De manera siguiente, pasamos a la ronda de preguntas mediante el chat escrito. Buenas noches, disculpen a los moderadores, muchas gracias. Doctora María Isabel, yo quisiera hacerle una pregunta respecto de lo expuesto en su brillante exposición sobre las sentencias constitucionales o las sentencias de tribunales internacionales, en lo que se refiere a una sanción al Estado. Cuando una sentencia internacional sanciona a un Estado con alguna, ya sea una resarcimiento de algún derecho, ¿no? La rehabilitación de algún derecho, como en el Estado mexicano, se ha visto que ha sido sancionado y el Estado mexicano ha tenido que resarcir los derechos de algunas personas que se habían vulnerado, especialmente en cuanto al debido proceso. No recuerdo en este momento la sentencia internacional, pero en el caso de Bolivia, tenemos algunas sentencias que hayan sancionado al Estado boliviano y se hayan tenido que cumplir con algún resarcimiento. Muchas gracias. Solamente para remarcar en el caso mexicano, la sentencia Ito en cuanto a lo que es la responsabilidad internacional es el campo algodonero contra México por el tema de feminicidio, solamente para hacer referencia. Entonces tenemos dentro de lo que es el sistema interamericano de derechos humanos que no existe una norma que te obligue a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana. Eso dependerá del Estado de Derecho de cada uno de los Estados miembros. Por ejemplo, quiero hacer referencia en cuanto a los cumplimientos de sentencias. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, tenemos Chile, que tenemos, por ejemplo, el caso de la última tentación de Cristo, por un tema de una exhibición de una película. Tenemos que el Estado ha cumplido a la totalidad y eso que tenía que reformar su constitución. Entonces, el Estado chileno dice, efectivamente, esta norma constitucional es inconvencional y vamos a reformar, y ha tenido un cumplimiento total de la sentencia. Entonces, eso nos pone en una perspectiva de que existen estados que cumplen las sentencias de la Corte Interamericana dependiendo de su Estado de Derecho.
En caso, por ejemplo, en el caso que hago mención respecto a lo que es México, en el caso de Campo Algodonero contra México, hasta ahora la sentencia no se ha cerrado, porque el Estado todavía no ha cumplido cada una de las cosas que le ha pedido en la última parte de la sentencia. En el caso boliviano todavía no podemos establecer los cierres de varias sentencias porque estamos hablando precisamente en el caso de desapariciones forzadas. En el caso de desapariciones forzadas es un poco complicado cumplir a la cabalidad las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en el caso IBE, por ejemplo, nosotros tenemos que se ha establecido la responsabilidad del Estado, pero también que ya se ha cumplido las partes de las sentencias establecidas dentro de lo que es las sentencias de la Corte Interamericana. Ahora, si nosotros cumplimos una sentencia, también se pueden iniciar acciones de repetición contra aquellos funcionarios que no hayan cumplido la norma dentro del ordenamiento jurídico del Estado. Por eso es importante que los servidores públicos deben conocer lo que es el control de convencionalidad de aquellos estándares que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque después de todo el procedimiento, después de la Comisión Interamericana, después de la Corte Interamericana, la Procuraduría puede iniciar acción de repetición contra aquellos servidores que hayan incumplido la norma dentro del Estado. Entonces, solamente para cerrar el tema del caso de los cumplimientos de las sentencias, primero, dentro del sistema interamericano no tenemos una norma que establezca la obligatoriedad en el cumplimiento de las sentencias. En el caso de incumplimiento, la Procuraduría puede establecer una acción de repetición una vez cerrado el caso dentro del sistema interamericano. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la pregunta del doctor Ricardo Rojas. Y tenemos otra pregunta acá de Álvaro Ríos Laguna. Me menciona aquí: ¿podría repetir las sentencias constitucionales en materia de derechos humanos y los casos que se han suscitado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Gracias. Perdón, me están pidiendo las sentencias constitucionales que he expuesto y los casos del Sistema Interamericano. No le puedo escuchar bien. Pero la pregunta dice, doctora, ¿podría repetir las sentencias constitucionales en materia de derechos humanos y los casos que se han suscitado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Gracias. Bien, precisamente el tema de la sentencia 110/2010, en la que se establece que la jurisprudencia de la Corte Interamericana forma parte del bloque de constitucionalidad, está dentro del caso de Trujillo Orosa, que nosotros tenemos una sentencia contra el Estado boliviano. Es importante esta sentencia constitucional porque es la que marca un hito respecto a lo que es el neoconstitucionalismo y el establecimiento de este bloque de constitucionalidad. Hasta antes de la reforma del 2009, solamente vía jurisprudencia se había establecido el bloque de constitucionalidad. A partir del 2009 nosotros tenemos que en el artículo 410 se establece este bloque de constitucionalidad. Entonces, la primera sentencia respecto a lo que es la protección de derechos humanos referido a lo que es el sistema interamericano es la 110/2010. La que he desarrollado respecto a las atribuciones y competencias de la Procuraduría General del Estado es la 353/2012. En los fundamentos jurídicos del fallo 3.1 establece las funciones y roles de la Procuraduría General del Estado, que nos establece que es lo que está establecido dentro de lo que es la Constitución Política del Estado, del 229 al 231. Entonces serían las sentencias más importantes que se han desarrollado dentro de la presente exposición. Bueno, no existiendo más preguntas, agradecemos la gentil participación de la doctora